Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día a desarrollar en la semana 11, en el curso de Ciencias Sociales, vamos a hablar sobre, bueno, como parte obviamente del curso de Ciencias Sociales en Historia Universal, vamos hoy día a estudiar lo que es la Revolución Francesa y los imperios coloniales industriales. A ver, hay que entrar un poco en el contexto. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre la primera revolución industrial que permitió pues a Inglaterra ser una potencia mundial, con el transcurso pues de una serie de eventos trascendentales como la Revolución Francesa. Este país también va a lograr pues tener una preponderancia en el mercado mundial. Pero hoy día pues justamente vamos a estudiar su desarrollo. ¿Qué viene a ser, profesor, la Revolución Francesa? Muy bien. Diríamos, pues, jóvenes, que la Revolución Francesa es un proceso de luchas, ¿de acuerdo? Que van a estar dirigidas por la burguesía para acabar con el antiguo régimen, ¿no? Y tomar el control del Estado. Es decir, la burguesía, jóvenes, va a aprovechar justamente esa difícil situación económica que vivía el pueblo francés para conseguir pues el apoyo necesario y de esta manera pues iniciar una revolución contra la monarquía francesa, contra la nobleza, ¿no? Y también obviamente, claro está, contra la iglesia también. El antiguo régimen justamente representaba pues a la nobleza feudal, absolutista, encarnada en el rey. Entonces, esto es, digamos, importante siempre mencionar, ¿no? La definición de la Revolución Francesa. Causas, profesor. Bueno, vamos a ver diversas causas, ¿no? Entre las causas económicas, la aguda crisis, jóvenes, que vivía Francia, ¿no? Una crisis fiscal debido pues a los gastos militares que realizaban, ¿no? Como la famosa guerra de los 7 años con Inglaterra, o el apoyo logístico y económico para la independencia de las 13 colonias. También pues los grandes despilfarros que se van a dar en la corte de Versalles, ¿no? En artículos lujosos, en banquetes, fiestas. Y bueno, todos estos gastos prácticamente las pagaba el pueblo, ¿no? Con los fuertes impuestos que les afectaban enormemente. Podemos también mencionar en el ámbito político que la burguesía pues buscaba tener el control del Estado, ya que estaba pues marginada del poder político. Necesitaban tener el control del Estado para poder expandir sus intereses económicos. Diríamos que también pues el gobierno absolutista de la dinastía Borbón también es una parte importante, una de las causas también por la cual pues estalla la revolución, ¿no? Es un estado de carácter déspota, autoritario. En el ámbito social claramente pues se refleja una sociedad totalmente fragmentada, dividida en clases sociales. A eso se le llama pues sociedad estamental, que estaba organizada pues en función a los intereses, ¿no? De cada uno de estos estados. Eh, ¿A qué se le conoce como sociedad estamental, profesor? Bueno, son sociedades que en el cual, de acuerdo al sector donde uno le ha tocado estar, no va a poder, digamos, cambiar su condición, ¿no? Es decir, si una persona nació en el sector del pueblo, el tercer estado, o el estado llano, pues claramente pues no va a poder tener una aspiración a poder escalar posiciones. Si tú has nacido en un lugar donde tienes una serie de privilegios, pues justamente la condición misma que te permite o en la cual te estás desenvolviendo, vas a poder mantener esos privilegios, ¿no? A eso se le conoce pues como una sociedad eh, estamental, ¿no? Entonces es también importante mencionar. Otro aspecto importante en la cual sin duda se va a iniciar, o una de las razones por el cual también se desarrolla esta revolución, es en el plano ideológico, ¿no? Para terminar en el tema pues, de la sociedad estamental, digamos que había dos tipos de clases, ¿no? La clase dominante, en la cual estaba ahí el primer estado, que eran las altas jerarquías eclesiásticas. Tenemos al segundo estado, conformado por la nobleza feudal,
Y el tercer estado, conformado por la burguesía, los artesanos, campesinos. La ilustración, jóvenes, sin duda va a ser la base que va a permitir criticar, combatir ideológicamente al antiguo régimen. La ilustración sin duda va a ser fundamental. Y aquí pues aparecen personajes ilustres, ¿no? Como el caso de Montesquieu, por ejemplo, que incluso él planteó pues la división de los poderes del Estado, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo, judicial. Tenemos a Voltaire también, ¿no? Donde manifiesta, bueno, va a manifestar pues su admiración por el sistema político inglés, en la cual pues va a difundir pues las ideas liberales de John Locke, por ejemplo, o el propio Rousseau, en la cual él propone pues la libertad y la igualdad de los hombres a través pues de un Estado instituido por medio de un contrato social que respete la voluntad general de los pueblos. Diderot, por ejemplo, también aporta bastante porque estos ilustrados, estos pensadores, van a editar pues sus conocimientos en lo que nosotros conocemos como la enciclopedia, que es nada más pues que la síntesis de los conocimientos de aquella época. Entonces, importante, ¿no? El aporte obviamente que tienen cada uno de ellos y que sin duda va a ser muy significativo, en el cual pues se van a dar los lineamientos necesarios para que estalle la revolución. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importantísimo, ¿no? Siempre tener en cuenta. Profesor, me gustaría también que me explique cómo es que una de las causas por las cuales estalla la revolución también son los temas ambientales. Bueno, esto se ha estudiado muy poco, jóvenes, pero eso no significa que no sea importante, ya que justamente antes de estallar la Revolución Francesa, Europa en general estaba pasando por una crisis tremenda, sobre todo porque eran tiempos donde no podía, las cosechas no podían ser fructíferas debido pues a estos factores climáticos que lamentablemente acarrieron a la Europa de esa época. Y eso va a agudizar más las contradicciones internas, jóvenes, por una sencilla razón. El pueblo, aparte de tener que pagar impuestos, que no sabía de dónde hacerlo, carecía de alimentos. La hambruna se había profundizado más con esta crisis del trigo. Entonces, para muchos, esta situación también va a desencadenar pues en una explotación, una exaltación popular, ¿no? contra el antiguo régimen. Porque encima que tenía que pagar impuestos, los gastos que se daban, los despilfarros por parte de la nobleza tenían que ser cubiertas con los altos impuestos que pagaban todos los pueblos. Encima se viene pues este problema de la crisis del trigo, ¿no? Donde las cosechas van a ser totalmente devastadas, el poblador ya no va a tener pues ni siquiera, no solamente pagar los impuestos en productos, sino no tiene ni siquiera para poder alimentarse. Y entonces ese conflicto se va a agudizar pues con mucha fuerza, ¿no? En realidad pues son estos factores las causas por el cual estalla la Revolución Francesa, jóvenes. Pero el propósito principal tiene que ver obviamente con esta burguesía que aprovechando la situación impulsa al pueblo pues a levantarse contra el antiguo régimen para obviamente poder tomar el control del Estado y beneficiarse. La Revolución Francesa, jóvenes, pasa, bueno, en muchos libros dicen que tuvo dos etapas, pero en realidad tuvo tres, porque aquí también tenemos que contar la presencia de Napoleón, que fue fundamental para mantener la revolución. Tenemos, por ejemplo, lo que es la etapa monárquica y la etapa republicana. ¿Por qué se le llamó la etapa monárquica en la primera etapa? Porque aquí estaba presente el rey, en este caso el rey Luis XVI. ¿Y qué hechos fundamentales van a ocurrir aquí, profesor, en esta primera etapa? Bueno, debido pues a la enorme crisis que se estaba desarrollando en Francia, ante la presión de sus economistas, que de hecho pues mayormente eran partidarios de la burguesía, como el caso de Necker,
el rey no tiene otra opción de convocar a los estados generales con el fin pues de buscar las soluciones a la crisis económica. Entonces, en esta reunión en la cual van a estar los tres estados o los representantes de los tres estados, ¿no? Del primer, segundo y tercer estado, el objetivo de esta reunión era pues ver la manera cómo solucionar esta crisis. Y una de ellas es sin duda pues una reforma tributaria, es decir, que también el primer y segundo estado tienen que pagar impuestos. Esta reunión fue un fracaso debido pues a que el clero y la nobleza querían mantener el voto por estado. Es decir, ellos querían que la votación, en caso que se haga una reforma tributaria o no, sea una votación por estado. Esto obviamente le convenía a la nobleza y al clero porque eran dos estados contra uno, ¿no? Que era en este caso la burguesía. En cambio, el tercer estado, por el cual la burguesía estaba representando, pedía que el voto sea por persona y de hecho pues el tercer estado tenía más representantes. Bueno, al no llegarse pues un acuerdo en la votación, simplemente esta asamblea fracasa, no se llega a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Por el sistema de votación que cada uno quería realizar. Pero la burguesía pues no se amilana, decide continuar y se van a otro recinto, al lugar a este lugar se le conoce como la sala de juego de la pelota, ¿no? Y ahí juran pues no separarse hasta darle una constitución para Francia. Ese lugar pues se va a llamar la Asamblea Nacional. Ahora bien, en ese mismo momento, los burgueses, ante los intentos pues del rey no solamente de destituir al ministro de Economía Necker, sino además pues de intentar desalojar a los representantes del pueblo en esa asamblea, se va a haber una movilización popular que va a acabar pues con la toma de la Bastilla. Pues, ¿qué era la Bastilla? La Bastilla era una fortaleza, jóvenes, donde ahí estaban pues los prisioneros políticos opositores del régimen eh, del rey, ¿no? Del rey Luis XVI. Pero el propósito de tomar la Bastilla, jóvenes, era porque ahí también se encontraban los pertrechos militares. Esta población estaba siendo también dirigida por la burguesía, que sabía dónde ir para conseguir armamento, para que la población pueda hacer frente a las tropas reales del rey. Prácticamente la toma de la Bastilla es el símbolo de la Revolución Francesa. Justamente se dio pues un 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla. Ahora, esta Asamblea Constituyente estuvo por más de un año debatiendo, buscando la manera pues, de darle una constitución a Francia, mientras estaban produciendo estos hechos lamentables en la calle. La revolución se había expandido, jóvenes. Ya no solamente era una lucha burguesa, sino una lucha campesina que reclamaba por sus derechos. En esta asamblea constituyente, por ejemplo, se suspenden todos los privilegios feudales. Y ahí, en la asamblea constituyente, jóvenes, se promulga la constitución civil. Perdón, se constituye ahí una constitución para Francia. Ahí se va a dar pues la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al promulgar una constitución, jóvenes, lo que significa es que ahora el rey pierde poder, que ahora se va a supeditar a la burguesía, que es el que va a tomar el control a través de esta constitución. Prácticamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que beneficia enormemente a la burguesía, aquí pues se aseguró el derecho a la propiedad,
por el cual pues la burguesía garantizó pues el respeto de sus bienes y además también se apropia de los bienes de la iglesia. Prácticamente en esta asamblea constituyente se va a promulgar pues la constitución civil del clero, es decir, la iglesia pues queda sometida al Estado. Se produce pues la confiscación de los bienes de la iglesia en beneficio de la burguesía. Prácticamente con la constitución de 1791, el rey pues claro, conserva su título, pero su poder queda pues reducido y va a estar ahora a manos de la burguesía. Pero esta constitución, jóvenes, debía pues aplicarse a través de una entidad que es la que se va a encargar de legislarla. Por lo tanto, pues nace la Asamblea Legislativa, por el cual va a estar dirigida justamente por la alta burguesía. Y ahí es donde se produce pues la intromisión de los países vecinos de Francia, donde quieren acabar con la revolución. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué? ¿Cuál es el interés que tienen estas monarquías en acabar con la Revolución Francesa? Justamente eran países monárquicos y querían evitar la revolución porque podría correr, correría pues el peligro de que esa revolución se expanda a esos países, que eran también monarquías. En esta asamblea legislativa empiezan a surgir los clubs políticos. Por ejemplo, aquí aparecen los jacobinos, que representaban a la pequeña burguesía y eran pues los más radicales. Eran de tendencia republicana, es decir, ellos querían una Francia republicana. Los girondinos, que representaban a la alta burguesía, también eran de tendencia republicana, pero eran moderados. Los fuldeses eran también de la alta burguesía y ellos eran partidarios de una monarquía constitucional, es decir, habría que preservar al rey en la institución. Bueno, Austria y Prusia deciden acabar con la revolución, se produce pues ahí la primera coalición contra Francia. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente veían en esta revolución un peligro para sus intereses. Pero el ejército francés revolucionario los detiene en la batalla de Valmy. Y ahí es donde pues nace esta nota musical que representa el símbolo de la revolución, la marsellesa. Luis XVI, si bien es cierto, se le había quitado muchos de sus títulos y poderes como monarca, aún lo conservaban. Había sido confinado en un palacio, pero lamentablemente, pues, una actitud política de rey, algunos aducen de que fue esto una treta contra el rey, pero bueno, lo cierto es que se descubren ciertas conspiraciones que Luis XVI realizaba con Prusia y Austria para acabar con la revolución. Eso obviamente molestó bastante a los revolucionarios y lo tildaron pues de traidor. Cuando el rey intenta huir hacia Austria es detenido por el ejército revolucionario y es otra vez llevado a París. Y ahí pues molestos los revolucionarios deciden enjuiciar, deciden abolir la monarquía. Se produce un juicio contra el rey. Se anula la constitución monárquica y se establece, jóvenes, la república. Y la primera acción que realiza la República, en este caso la Convención Nacional, es la ejecución de Luis XVI y su familia. Paralelo a esta situación, jóvenes, se produce lo que se conoce como la Guerra de la Vendée. Profesor, ¿qué es la Guerra de la Vendée? Bueno, es una lucha interna entre los partidarios de la revolución y los que estaban en contra de ella. Una guerra civil. Aprovechando ese caos, los jacobinos, que eran los más radicales, toman el poder e instauran el régimen del terror bajo la dirección de Maximilien de Robespierre y que justamente va a ser apoyado por el pueblo, principalmente de los lugares más recónditos de París, el pueblo revolucionario de París, los sans-culottons, así se le llama. Y bueno, este régimen va a aplicar pues una serie de medidas drásticas
para mantener la revolución, y aquellos que están contra ella van a ser decapitados, ¿no? Estas ejecuciones van a ser masivas a través pues de la guillotina. Ahí van a morir clérigos, nobles, burgueses, todos aquellos que eran sospechosos o eran parte de que eran que iban contra la revolución. Esta para muchos fue la etapa más sangrienta de la revolución, jóvenes. Tanto así que el propio Robespierre y sus secuaces mueren, van a ser decapitados. Y la alta burguesía, es decir, los girondinos, recuperan el poder. Se produce aquí lo que se conoce como la reacción termidoriana, ¿no? Donde los girondinos desplazan del poder a los jacobinos y disuelven la convención. Robespierre y sus colaboradores van a ser muertos también en la guillotina. Y se instaura el directorio, en la cual pues la alta burguesía francesa establece una forma de gobierno, en el cual pues el poder ejecutivo va a estar compuesto por 5 miembros, ¿no? Que forman justamente el directorio. Mientras eso se estaba desarrollando, jóvenes, se desata pues una serie de persecuciones políticas justamente contra los jacobinos. A esta situación pues se le conoce también como el terror blanco, ¿no? En esta etapa también se produce pues la conspiración de los iguales. Profesor, ¿y qué significa la conspiración de los iguales? Ah, muy bien. Esta conspiración va a estar dirigida por François Verdieu, quien buscaba justamente abolir la propiedad privada. Es decir, el pueblo también buscaba sus propios derechos, pero la alta burguesía no lo va a permitir, por lo tanto va a tratar de eliminar esa, esa rebelión, porque la idea era mantener la propiedad privada, ¿no? En beneficio de la burguesía y no que se elimine, como proponía un sector de la población. Esto sumado a la crisis externa, jóvenes, porque se habían formado nuevas coaliciones para acabar con la revolución. Y Francia estaba pasando por una situación muy caótica, porque por un lado habían una crisis externa, que era la invasión de estas coaliciones de ejércitos extranjeros, y por lo tanto había un desborde popular al interior de Francia. Por lo tanto, la alta burguesía no va a tener otra alternativa que dar el poder a Napoleón Bonaparte, que ya gozaba pues de un prestigio militar luego de importantes combates que había realizado. Y prácticamente Napoleón pues garantizó un control militar y fuerte. Y gracias a ello pero se produce pues el golpe de Estado contra el directorio, a la cual pues se le conoce como esta situación como el golpe del 18 de Brumario. Y vamos a ver pues una nueva etapa, la etapa, o como más conocido como la etapa imperial, o también como la era napoleónica, ¿no? Que justamente vamos a ver a continuación. Ahí está. La era napoleónica va a tener dos etapas, joven, ¿no? El consulado, luego de haber dado el golpe de Estado al directorio, y luego pues ya la etapa imperial propiamente dicho, ¿no? ¿Qué es la era napoleónica? Bueno, fue el periodo pues en donde Napoleón Bonaparte iba a instalar en Francia una dictadura militar y represiva, con el apoyo de la alta burguesía. ¿Cuáles eran los objetivos, profesor? Bueno, los objetivos de Napoleón y la alta burguesía eran pues controlar la convulsión social que Francia estaba pasando. Y por otro lado, anular pues todo intento de restauración de la monarquía borbónica en Francia. Y el tercer objetivo es hacer de Francia una potencia mundial. Por lo tanto, era necesario vencer a Inglaterra y a sus aliados. Ahora bien, Napoleón ya había logrado, repito, importantes victorias como militar en la Francia revolucionaria, ¿no? Había realizado pues importantes campañas en Italia, en Egipto, hasta que le dan la oportunidad pues de ser cónsul, derrocando pues al directorio, ¿no? Por eso es que
aprovechando pues que Napoleón pues era un hombre con mucho prestigio, era muy querido por sus tropas, se produce pues este golpe de Estado, ¿no? El famoso golpe del 18 de Brumario, ¿no? Y ahí pues justamente una de sus primeras medidas era llevar al ejército francés contra Austria, en la cual lo venció. Prácticamente Austria va a tener que ser pues despojada de diversos lugares. Prácticamente los obligó pues a abandonar algunas posesiones que eran de Italia. Y ahí Napoleón empieza a tener un acercamiento con el Papa para que lo reconozca primero como cónsul y luego como emperador, ¿no? Se firma pues el famoso concordato con el Papa Pío VII. ¿En qué consiste, profesor, el concordato? Bueno, es un documento donde se va a acordar restablecer el calendario gregoriano y dejar de lado pues el calendario republicano revolucionario que se había dado pues en tiempo de Robespierre. Porque la Revolución Francesa era tan radical, jóvenes, que incluso estaba desconociendo pues todo lo que la iglesia había logrado en muchos tiempos. O sea, la Revolución Francesa era radical, que incluso obviamente afectaba a la iglesia. Con el concordato se llega a ciertos acuerdos con la iglesia. Eso permitió pues que la Santa Sede jura lealtad al Estado francés y el Estado se compromete pues a pagarle un salario al Papa. Luego firma con los ingleses un pacto llamado Paz de Amiens, ¿de acuerdo? En el cual pues Egipto es devuelto al Imperio Turco. Pero esta paz va a ser momentánea porque el objetivo de Francia era desplazar a Inglaterra del mercado europeo. Por eso que Napoleón establece lo que es el Código Napoleónico o el Código Civil francés, para poder reactivar la economía y hacer de Francia pues un país con presencia en el mercado europeo. Quería ser competitivo con Inglaterra, sobre todo en la industria textil. Aprovechando pues el respaldo popular, Napoleón se va a declarar pues cónsul vitalicio y a través de un plebiscito, para luego pues proclamarse emperador. ¿Quién lo respalda? El Papa Pío VII. Napoleón pues es declarado emperador. Y al ser declarado emperador, Napoleón lo primero que hace es romper la paz de Amiens y planifica la invasión a Inglaterra. Y empieza pues una serie de confrontaciones. Por ejemplo, una de las batallas importantes o uno de los combates interesantes que se van a dar es justamente el combate de Trafalgar, donde Inglaterra pues derrota a las flotas navales aliadas de Francia, que en este caso pues era España. Luego se recupera Napoleón Bonaparte y se produce la batalla de Austerlitz, o también llamado la batalla de los tres emperadores. Ahí pues participa Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia, contra Napoleón. Y Napoleón vence a esta coalición. Esta batalla es inmemorable porque es conocida como la batalla modelo de Napoleón. Pues es considerado pues como una obra maestra, ¿no?, de las tácticas militares que realizó. Y luego de derrotar a sus enemigos, Napoleón pues crea la Confederación del Rin y disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuál es el propósito, jóvenes? El propósito de Inglaterra, pues era, perdón, de Francia era llegar a estos países para que comercialicen con ellos y no con Inglaterra. Ese era el propósito. Se produce otra batalla también importante, la batalla de Jena, donde Napoleón invade la capital bueno, en ese momento todavía no existía Alemania, pero toma el control de Berlín.
y se produce pues una campaña militar contra Rusia, en la cual pues los franceses obligan a los rusos a firmar un tratado de paz llamado el Tratado de Paz de Tilsit, una alianza entre Francia y Rusia. Pero luego, al ver pues que Rusia seguía comercializando con Inglaterra, entonces se inicia una segunda invasión, pero lamentablemente pues en esta campaña militar va a ser pues un fracaso. Pero antes de ello, luego de haber llegado a ciertos tratos comerciales con estos países, decide bloquear continentalmente, un bloqueo comercial a Inglaterra. Napoleón pues prohíbe a Europa realizar todo tipo de comercio con Inglaterra. El objetivo claramente era mellar pues la economía inglesa, ¿no? Y tomar su lugar como principal potencia industrial. Pero quedó demostrado, pues jóvenes, que la economía francesa nunca pudo llenar pues el vacío industrial que dejó Inglaterra, más de 100 años que tenía en el mercado europeo. Rusia no cumplió, Portugal tampoco, entonces Napoleón decide pues invadirlos. Por ejemplo, Portugal era muy dependiente del comercio inglés, y al ver pues que Portugal estaba teniendo relaciones comerciales con Inglaterra, simplemente pues Napoleón decide invadir Portugal. Por eso es que Napoleón le pide permiso a España para que pase sus tropas por su territorio e invadir Portugal. España, como era su aliado, acepta, pero justamente después de cruzar y tomar Francia, perdón, Portugal, también pues captura España, ¿no? Entonces, estando pues en territorio español, Napoleón depuso a los reyes de España, ¿no? Y quería obviamente y toma el poder, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué hizo eso Napoleón Bonaparte? Porque Napoleón Bonaparte quería un acercamiento con América Latina. Ese era su nuevo mercado. Pero ya Inglaterra se le había adelantado, pues ese es el problema. Los españoles, gracias al apoyo que van a recibir de sus colonos, de sus colonias, se produce pues una guerra de resistencia y bueno, los franceses pues al final van a ser expulsados de España. Luego Napoleón inicia una campaña contra Rusia que otra vez pues desconociendo el tratado de Tilsit estaba teniendo relaciones comerciales con Inglaterra. Entonces se inicia una campaña militar contra Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia se había retirado pues del bloqueo continental contra Inglaterra, al contrario, estaba teniendo una interacción comercial con los ingleses. Entonces, Napoleón pues empieza pues a iniciar su campaña. Lamentablemente pues las tácticas militares de Rusia y la mala prevención de los franceses en este territorio, por el crudo invierno que se estaba dando, la falta de alimentos, obligaron pues a que las tropas napoleónicas tengan que retroceder. Lamentablemente en esa campaña Napoleón perdió pues a la mayor parte de su ejército. Ya se había diezmado sus tropas. Pese a ello se produce una importante batalla, la batalla de Lexington. Un poderoso ejército pues de aliados derrota a las tropas napoleónicas. Napoleón ahí pues es capturado y desterrado a la isla de Elba. Y Francia se convierte otra vez en una monarquía, esta vez bajo el mandato de Luis XVIII. Va a ser declarado rey de Francia. Obviamente la burguesía pues no va a aceptar eso y deciden pues nuevamente que sea Napoleón otra vez que tenga que regresar a poner orden. Sale de su destierro de la isla de Elba y Napoleón aprovechando pues el descontento del pueblo francés contra el regreso de los Borbones,
regresa pues de su destierro para volver a tomar el poder en Francia. A eso se conoce como el gobierno de los 100 días. Y ahí se produce pues la última batalla de Napoleón Bonaparte, jóvenes. La batalla de Waterloo, que significó pues la derrota definitiva de las tropas napoleónicas a cargo de esta coalición entre entre Prusia e Inglaterra. Napoleón pues fue hecho prisionero y fue llevado a la isla Santa Elena, donde ahí pasó pues sus últimos días. Las investigaciones demostraron pues que Napoleón había sido envenenado poco a poco con arsénico por sus enemigos políticos, porque Napoleón pues sin duda era un enemigo potencial, ¿no?, que había que eliminar y evitar pues una serie de revoluciones en la Europa que aún todavía era monárquica, en algunos países todavía. Consecuencias de la Revolución Francesa, profesor. Bueno, se llega a abolir la monarquía francesa, porque después de la muerte de Napoleón van a haber otras rebeliones, otras revueltas, por el cual pues, los franceses, la burguesía francesa va a proclamar a Francia como una república. En el ámbito social se disuelven los privilegios estamentales. Ahora pues una persona por sus propios méritos puede escalar en la posición social y no estar condenado pues a vivir una vida des, este, con limitaciones si es que obviamente ha nacido en el sector del pueblo, ¿no? Tiene la posibilidad de poder sobresalir. En el ámbito económico se va a abolir pues la servidumbre, los derechos feudales, se apropian los bienes de la iglesia, etcétera. Obviamente ahí sin duda pues los más beneficiados va a ser pues sin duda la burguesía, ¿no? La burguesía. Bien chicos, rápidamente entonces nos vamos a hablar sobre los imperios coloniales. Ahí está, ¿no? Imperialismo colonial en el siglo XIX. Bueno, Inglaterra y Francia ya se convirtieron en las máximas potencias imperialistas y empiezan pues a expandir su hegemonía en otras partes del mundo. Empiezan pues a repartirse África, Asia, Oceanía. Y el propósito era pues buscar territorios que le permitieran tener un crecimiento mayor. ¿Cuál era la importancia, profesor, de tener materias primas o de tener colonias? Bueno, tener colonias te permitía obtener fuentes de materias primas y mercados donde poder vender tus productos. Este imperialismo colonial, encabezado por Inglaterra y Francia principalmente, justamente es un proceso pues, de expansión de estas potencias cuyo objetivo pues, era obtener recursos económicos y abastecer su industria. ¿Qué necesitaba? Materias primas y mercados. Luego también en esta expansión imperialista también se une Estados Unidos, Japón y tardíamente Alemania. Principales razones o causas por las cuales se da esta expansión imperialista. Bueno, en el ámbito económico había un interés, pues sin duda, del control de las materias primas, obtener mercados para colocar sus productos y aprovechar la mano de obra barata. En el ámbito social, pues había una sobrepoblación europea, por lo tanto era necesario pues migrar a otros lugares para poder también aprovechar justamente estos sitios y poder tener colonos en estas nuevas tierras. Aquí también en el ámbito político eh, se busca pues la construcción de bases estratégicas para favorecer el dominio geopolítico de estos nuevos imperios y por lo tanto pues buscar prestigio internacional. Como una justificación empieza aquí a construirse se empieza a construir acá todo un conjunto de ideas donde para justificar el dominio sobre estos lugares difunden pues que ellos dan progreso
Ellos no invaden, sino dan progreso a estas civilizaciones. Se da pues una visión eurocentrista del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta etapa de nuestra historia, de los imperios coloniales? Bueno, en el ámbito económico aparecen pues los grandes monopolios, empresas transnacionales que empiezan a tomar el control de ciertos productos en el mercado. Surge pues el capital financiero, en este caso que se fusionó con el capital bancario y el capital industrial. Aquí los países industrializados se apoderan de las colonias jóvenes para adueñarse pues de sus materias primas y su mercado. En el ámbito político, los países imperialistas pues se enfrentan entre ellos por el reparto de territorios, de mercados, se apoderan pues ya sean bueno, y tratan, bueno, se apoderan pues de los territorios mediante acuerdos diplomáticos o a través de conflictos armados, por ejemplo. En el ámbito social, vemos claramente pues que hay una mejora del nivel de vida de la población en estos países imperialistas que ya estamos, lo repito, en la segunda revolución industrial, tema que vamos a ver justamente la próxima semana también. Mientras pues que las colonias pues mantenían todavía pues, o en este caso las colonias estaban en una situación cada vez más crítica, debido a que constantemente eran explotados, ¿no? No solamente sus recursos, sino también su población. Prácticamente las minorías étnicas en las zonas ocupadas se vieron muy perjudicados, ya que se les imponía pues un fuerte proceso de occidentalización, es decir, obligarlos a adquirir nuevas costumbres europeas y abandonar sus costumbres tradicionales, sus tradiciones, ¿no? Sus costumbres autóctonas. Aquí pues para justificar pues el predominio de la raza blanca, la raza europea sobre el resto de la población, surge pues el darwinismo social, ¿no? Que plantea pues que la lucha e imposición de los grupos humanos sobre otros es fuente de progreso social. Claramente con esto, pues, repito, se buscaba justificar los abusos de la expansión imperialista sobre los pueblos invadidos. Surge también, pues, esta idea de la misión civilizadora, ¿no? Del hombre blanco, quien era elegido para civilizar al mundo a través de la cultura occidental, ¿no? Entre los principales imperios jóvenes tenemos al imperio inglés, que sin duda ha tenido grandes extensiones. En Asia, por ejemplo, era dueño de la India. En África está pues Egipto y otros países y otros territorios también, claro está. En América pues era Canadá, su colonia. En Oceanía era Australia, Nueva Zelanda. Francia, luego de la Revolución Francesa, también pues va a empezar a tener un mayor control sobre los territorios. Hablamos pues de Indochina, Argelia, Guayana, en fin. Bueno, Nueva Zelanda pues es francés, disculpen, ¿no? Australia es inglés. Alemania, que había llegado tarde a la repartición del planeta, también pues buscaba tener imperios, perdón, colonias, luego de su unificación. Tuvo pues en Asia a las Islas Marianas, en África tuvo Camerún, intentó tomar Marruecos, pero ya era francés ese territorio. Por eso es que Alemania y Francia van a ver una serie de luchas tremendas. Tanto así pues que se va a dar pues la guerra franco-prusiana, ¿no? Por la cual pues Francia quería impedir pues que Prusia se uniera a otros estados alemanes. Tras la derrota de Francia, Prusia anexa a los demás estados germanos y nace el Imperio Alemán. Y a partir de ahí pues su desarrollo industrial empieza a crecer. Estos imperios coloniales, repito, se desarrollaron en Europa, pero también habían otros imperios, como es el caso de Japón, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bien, chicos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí sobre historia universal, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Bien, jóvenes. Ahora en historia del Perú, en la semana 11, vamos hoy día a hablar sobre la República Aristocrática
o también llamado segundo civilismo. Es importante mencionar que la palabra república aristocrática fue un término del historiador Jorge Basadre. ¿Qué significó, profesor, entonces la república aristocrática? Bueno, fue un periodo de gobierno de la oligarquía agroexportadora, jóvenes, integrada por grandes hacendados, comerciantes, dueños de minerías, banqueros, que van a estar organizadas en el Partido Civil y que eran pues aliados del imperialismo británico. Oligarquía significa gobierno de unos pocos, en la cual aquí pues se construyó al interior de un país que va a ser muy dependiente y que de hecho va a tener un papel o va, claro, eh, prácticamente esta oligarquía va a desempeñar pues el papel entre el Perú, que va a entregar sus recursos, y la metrópoli, es decir, los capitales extranjeros. ¿Correcto? Muy bien. ¿En qué contexto internacional nos encontramos, profesor? Nos encontramos pues en esos años donde se dan justamente estas pugnas entre los países imperialistas, que al final pues van a terminar en la Primera Guerra Mundial. Característica, profesor, de la República Aristocrática. Muy bien, claro que sí. Bueno, nuestra economía era latifundista agroexportadora. Solamente exportábamos azúcar, algodón, que eran nuestros principales productos. La oligarquía civilista monopolizó el poder y excluyó a la mayoría de la población, jóvenes. No se contó con un proyecto político que permitiera integrar a las otras clases sociales. Aquí en nuestro país, a pesar de tener una economía feudal, llegó pues capitales británicos, es decir, hubo acá un precapitalismo. Habían surgido fábricas, principalmente en la capital, y, y bueno, como consecuencia de ello, pues surgen las clases obreras. Pero estas clases obreras eran explotadas por los dueños de estas fábricas. Por lo tanto, pues se va a iniciar acá una lucha sindical obrera. Pero a diferencia de Europa, en la cual pues el sindicato o estas organizaciones obreras estaban eh, eh, prácticamente defendidas por la ideología del socialismo, aquí en el Perú la ideología que va a apoyar a los sindicatos era el anarcosindicalismo, cuyo principal ideólogo va a ser pues el pensador Manuel González Prada. En la República Aristocrática también, jóvenes, vamos a ver pues sistemas de explotación a los indígenas, como por ejemplo es el enganche. Profesor, ¿qué es el enganche? Bueno, consistió pues en el endeudamiento del trabajador campesino o minero con pagos por adelantado. Te voy a poner acá un ejemplo. Supongamos que soy una persona que necesito trabajo. Muy bien. Entonces viene una persona que me va a otorgar ese trabajo en una minera. Y me dice, muy bien, vas a trabajar en este lugar, te vamos a pagar por tanto tiempo. Entonces firmo mi contrato, me pagan por adelantado y me voy a trabajar a la mina. El problema está pues que como es un lugar donde es alejado donde yo vivo, tengo que ir pernoctar, tengo que alquilar una habitación, tengo que alimentarme, vestirme, comprar mis herramientas de trabajo. Y obviamente pues todos esos gastos eran muy caros. Y obviamente el dinero que había yo recibido se me acabó. Y para poder obviamente cumplir con mi contrato, me endeudo más. ¿Cómo? Obviamente con mi fuerza de trabajo. Prácticamente voy a trabajar gratis en la mina. Y eso también se vio pues en las haciendas. Cuando el campesino buscaba trabajar, el hacendado utilizaba pues a otros para enganchar, ¿no? Así se les llama a estas personas que buscan trabajadores para que estén ahí, gasten el dinero y luego pues
para poder mantener este contrato, tienen que trabajar gratuitamente. Profesor, ¿qué pasa si se niega al contrato y se retira? Bueno, es capturado y llevado a prisión porque está incumpliendo un contrato. ¿Por qué no se quejan ante las autoridades? Porque justamente muchas de esas autoridades eran los grandes enganchaderos, eran propietarios justamente de esas haciendas, estas mineras, o estaban coludidos con las autoridades. Hasta los presidentes eran pues hacendados, dueños de minas, y de hecho pues no van a hacer nada en beneficio de la población. Esa era una forma de explotación cruel que se daba en esa época. El yanaconaje era de hecho pues un tipo de explotación que va desde la época colonial, ¿verdad? ¿No? Era pues la explotación de los siervos indígenas adscritos a la tierra, al servicio pues de los grandes hacendados, cuyo trabajo pues era gratuito en muchos casos. Profesor, ¿y la habilitación? Ah, la habilitación es igual que el enganche, jóvenes. Es el endeudamiento, en este caso, eh, por pagos por adelantado, pero en la Amazonía. El que era explotado pues era el poblador nativo. Profesor, ¿y qué son las correrías? Ah, las correrías pues fue en este caso la captura y la esclavitud de muchos nativos amazónicos que eran obligados pues a extraer el caucho, que era pues un boom en esa época. Incluso se contrataban mercenarios para capturar a los indígenas amazónicos o a los nativos amazónicos que se fugaban de estos lugares. Hay que recordar pues que la República Aristocrática surge luego de haber sido derrocado Andrés Sabino Cáceres por Nicolás de Piérola, en la cual pues junto con los civilistas forman una coalición derrotando pues a Cáceres, y el partido liderado por Nicolás de Piérola, el Partido Demócrata, pacta pues una alianza con los civilistas. Y gracias a él, los civilistas pues vuelven a tomar el poder luego de la guerra con Chile. Este es muy importante, jóvenes. La oligarquía y sus bases, ¿no? Bases de la República Aristocrática. Bueno, la oligarquía se basa principalmente en el capital extranjero, era pues las inversiones privadas que va a ayudar pues a mantener pues el aparato estatal, en la actividad pues en la cual explotan los recursos, se fundan instituciones con ese propósito. La Peruvian Corporation, por ejemplo, es la que se formó en tiempos de Cáceres, es la que va a administrar pues los capitales, perdón, los recursos del Perú en beneficio de los capitales extranjeros. Por otro lado, en los Andes, los gamonales son amos y señores de las tierras, donde van a obligar a los campesinos a trabajar en ellas. Y en contraste pues a un país feudal como era el Perú, sobre todo en las zonas andinas, vemos que algunas ciudades como Lima nacen pues otros sectores como consecuencia del surgimiento pues de las fábricas, ¿no? Los obreros, campesinos, mineros, que van obviamente a ser explotados en diversas actividades durante la República Aristocrática. Muchos de estos proletarios, muchos de estos trabajadores van a formar pues organizaciones importantes bajo la ideología anarquista, promovido por Manuel González Prada. Este es muy importante, jóvenes. Estas son las actividades económicas en la época de la vieja oligarquía. Por ejemplo, en la agricultura, no te voy a olvidar nunca, predominaba pues la exportación del azúcar y el algodón. Eran pues sin duda las principales productos de exportación. Muchos de ellos pues dedicados justamente a la, a la explotación y a la exportación del azúcar. Estos se van a convertir pues en amos y señores de la costa norte, los varones del azúcar, que ya habían surgido desde la época de Cáceres, y acá se consolidan. La forma pues de explotación que se va a dar
en beneficio de los capitales extranjeros es el enganche, ¿no? Ya sabemos que es el enganche, pues mayormente pues en las haciendas, ¿no? En la minería pues se va a producir el cobre, mayormente pues explotadas por compañías norteamericanas. Aquí pues sí, si bien es cierto el capital predominante va a ser el capital británico, Estados Unidos también va a tener ciertas inversiones en algunas actividades, como es el caso de la minería. Acá también la explotación, la forma de explotación es el enganche. La ganadería, pues, principalmente es un tipo de actividad también primaria, donde a lo mucho, pues, se produce la lana y luego se exporta para luego ser transformada en Europa. Los gamonales son los amos y señores de estas tierras, en la cual, pues, explotan a sus yanaconas, a sus sirvientes. El caucho también fue, sin duda, importante, donde los nativos van a ser explotados justamente en la extracción de este material. Ahora, ¿para qué es importante el caucho, jóvenes? A ver, ¿quién me dice por ahí de repente una pregunta? A ver, Para ¿por la qué creación de llantas, las llantas? Porque ahí estaba dando pues la aeronáutica, eh, la fabricación de automóviles, ¿no? Que ya tuvo una novedad, por supuesto. Correcto. Aquí pues los explotadores eran los caucheros, como Fiscarral, por ejemplo. Aquí la forma de explotación pues, era la habilitación, que era como el enganche, pero en la zona, en la Amazonía. Y aquellos que se fugaban eran capturados como animales, las correrías. Por ejemplo, un grupo de mercenarios famosos en Brasil eran los bandeirantes, que capturaban pues a estas personas. En el ámbito social claramente vemos una división de clases, un sector dominante conformado por la oligarquía y en la costa y los gamonales en los Andes. En el sector dominado tenemos a los trabajadores, a los obreros y a las masas indígenas. Característica, profesor, en el ámbito político de la República Aristocrática era oligárquico, entre ellos nada más gobernaban el país. Había una ausencia de un Estado-nación, por la cual pues no se permitió la integración de todos los pueblos. Por lo tanto, pues el Perú está en esa búsqueda de una identidad que aún todavía no la tiene. Y claramente pues era racista y excluyente. Esa va a ser la característica de la República Aristocrática en el plano político. Mm, muy bien. Vamos entonces ahora a terminar con los principales gobernantes de la República Aristocrática. Ahora, en San Marcos, jóvenes, por si acaso, el segundo civilismo recién empezamos con Eduardo López de Romaña. ¿Por qué? Porque él es del Partido Civilista. Por lo tanto, con él se inicia esta serie de gobiernos que va a terminar con José Pardo. Nicolás de Piérola no es del Partido Civilista, es del Partido Demócrata, pero se vio como una transición para que los civilistas vuelvan a llegar al poder. Los únicos que no encajaban o que no eran parte del civilismo eran Augusto Bernardino Leguía y Guillermo Billinghurst. ¿Qué hechos importantes, profesor, resalta la figura de Nicolás de Piérola? Bueno, él sentó pues la base del dominio civilista, ya que él va a establecer la economía del país. Es decir, con él va a haber una estabilidad económica y política. Gracias a la misión militar francesa de Clement, el Estado peruano va a buscar modernizar el ejército, en la cual pues creó la Escuela Militar de Chorrillos y el servicio militar obligatorio. Aquí pues se producen una serie de rebeliones contra el gobierno de Nicolás de Piérola. Una de las más importantes es la que se realizó pues justamente en Huanta, Ayacucho, debido pues a los altos impuestos que el Estado peruano cobraba. Aquí pues nacen las primeras fábricas en el Perú. Por ejemplo, acá surge la fábrica Donofrio, por ejemplo, que hasta el día de hoy existe.
Al término de su gobierno, asume el poder Eduardo López de Romaña, el primer civilista. ¿Qué hechos importantes podemos encontrar en su gobierno? Él establece lo que es el Código de Agua, el Código de Minería y el Código del Comercio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo pues de favorecer a las grandes capitales, principalmente extranjeros. Profesor, ¿en qué consiste el Código de Minería? ¿En qué consiste pues el Código de Agua? Por el cual usted me dice que favorecía enormemente pues a los capitales extranjeros. Bueno, el Código de Aguas, por ejemplo, jóvenes, era una norma que permite pues el riego según el tamaño de su propiedad. Obviamente esto beneficiaba enormemente pues a la oligarquía, ya que ellos tenían pues propiedades inmensas. Entonces, ese también es importante mencionarlo, ¿no? Ahora, el Código de Minería, jóvenes, es una norma que le permite pues establecer la propiedad a perpetuidad de la mina quien primero la legalice, con un previo pago, claro está. Con ese acuerdo, pues, llega al Perú la empresa norteamericana Cerro de Pasco Mining Company, que compra pues, prácticamente la tierra, el suelo minero, a perpetuidad, ¿no? Imagínate. Tras el término de su gobierno, asume Manuel Candamo. Lamentablemente, pues, muere no termina, no concluye con su gobierno, pero una de las cosas eh, que realiza en su breve periodo de gobernante es impulsar pues, la ley de ferrocarriles. ¿Cuál es el objetivo de la ley de ferrocarriles? Bueno, el objetivo pues, fue mejorar la comunicación con los enclaves mineros y agrarios y también pues, con las haciendas, ¿no? Principalmente con las haciendas de lanas en el sur. Claro, esto era principalmente para beneficiar pues, a los hacendados, a los gambenales y a los capitales extranjeros. Tras la muerte de Candamo, nuevamente se da a elecciones. Obviamente las elecciones en esa época eran solamente internas, la población no participaba en las elecciones, ellos mismos se nombraban presidentes de la República. Asume pues el gobierno José Pardo, el hijo del fundador. Y Pardo empieza pues a tener muchos problemas, porque con él pues en este caso eh, se dan pues los primeros movimientos obreros. Los sindicatos, por ejemplo, se van a rebelar contra su gobierno. Acá pues la ideología del anarquismo empieza pues ahí creciendo cada vez más. Entonces, Pardo no va a tener otra forma pues que hacer ciertos reajustes, ¿no? Por ejemplo, en esa época Pardo va a aplicar lo que se conoce como el proyecto de Matías Manzanilla, ¿no? Que buscó cambiar la legislación en beneficio del trabajador, pero solamente fue un proyecto en el cual el siguiente gobierno iba a tener que aplicarlo, ¿no? Algo que recordamos bastante en este primer gobierno de José Pardo es la reforma educativa. Él impulsó bastante la educación primaria gratuita y obligatoria para insertar pues al trabajador al sistema capitalista. Ese era el propósito. Hacer pues que el futuro estudiante se convierta en un trabajador, un proletario que maneje pues las técnicas, las estrategias y las maquinarias extranjeras. Aquí no se permitió pues un desarrollo de autonomía o independencia, no, para nada. Tras el término de su gobierno, asume el mandato Augusto Bernardino Leguía, un hombre con mucha experiencia, que había sido incluso ministro de Hacienda de Pardo. No era miembro del Partido Civil, pero tenía pues una capacidad importante para administrar el Estado, o administrar el gobierno, perdón. Y bueno, entre sus más importantes obras es sin duda eh, la reglamentación pues, de la ley de accidente del trabajo, porque justamente en su gobierno se produce pues, el primer paro general, que prácticamente desestabilizó su gobierno. En especial este paro, el paro nacional de la industria textil. Los trabajadores textiles de Vitarte, por ejemplo,
se oponen, pues, ¿no? Organizan un paro general. Y Leguía no va a tener otra opción que realizar pues ciertas reformas, ¿no? En beneficio del proletariado. Otro aspecto que vamos a conocer bastante de él es que lamentablemente durante su gobierno se va a firmar un tratado con Bolivia y Brasil por la cual se va a ceder territorio. Era un tiempo donde teníamos problemas con todos nuestros vecinos y Leguía va a tener que negociar con estos países, ¿no? El famoso Tratado Polo Bustamante con Bolivia y el Tratado Velar del Río Branco con el Brasil. Se produce también un incidente, ¿no? Con Colombia, en fin. Tras el término de su gobierno, toma el mando Guillermo Billinghurst, el primer gobierno que va a beneficiar a la población, ¿no? No estuvo vinculado al partido civil, fue un gobierno populista que benefició enormemente a las clases trabajadoras. Por ejemplo, estableció la ley de 8 horas a favor de los trabajadores, pero solamente en el puerto del Callao, ¿ya? No te vayamos a olvidar de eso. Claro, ahí le conocen como pan grande, así es. No por su aspecto físico solamente, sino que en su campaña, pues, él regalaba panes, pues, ¿no? Siempre, todos los políticos hacen eso, pues, ¿no? Siempre con el pueblo ahí regalas panes, pero luego una vez que estás ahí Jodas instalado, para cruzar, jodas. una vez que estás en el gobierno ya te olvidaste, ¿no? Pero su gobierno de Billinghurst sí trató de reivindicar algunos derechos importantes. Por ejemplo, permitió pues que la huelga sea en este caso un derecho. Lamentablemente pues la oligarquía al ver pues que beneficiaba enormemente a las clases trabajadoras por intermedio de Óscar Benavides le dan un golpe de estado. Billinghurst sufre un golpe de estado promovido desde el Congreso por los civilistas que ellos tomaban el control del Parlamento, ¿no? Y bueno, ahí pues Benavides se queda en el poder todo un año. Y justamente durante su gobierno estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hechos importantes podemos rescatar de Óscar Benavides? Bueno, mmm, gracias a la Primera Guerra Mundial, las exportaciones de nuestras materias primas se incrementaron. Llega acá al Perú la International Petroleum Company, la IPC, que era una subsidiaria de la Standard Oil, una de las compañías más grandes de petróleo en Estados Unidos, cuyo dueño era pues Rockefeller, y, y busca pues instalarse, ¿no? Aquí y poder explotar los yacimientos petroleros. Otro hecho importante aquí es que durante su gobierno se inaugura pues el canal de Panamá, en la cual pues Estados Unidos hace toda una inversión y se apropia pues justamente de ese país. Prácticamente Estados Unidos empieza a dominar el comercio del Pacífico Sur con el canal de Panamá. Luego de apaciguar pues los ánimos, porque la gente estaba muy descontenta por haber sido derrotado Billinghurst, logra tomar el poder José Pardo nuevamente, por segunda vez en su historia. ¿Qué hechos importantes podemos encontrar de Manuel Pardo? Bueno, se produce nuevamente pues acá un boom exportador, ¿no? Por la demanda pues de las materias primas durante la Primera Guerra Mundial. Eso también es importante tener en cuenta. Ya, si bien es cierto, con Óscar Benavides empezó pues a exportar bastante minerales, en la época ya del gobierno de José Pardo, esto aumenta mucho más todavía. Se da pues una mayor demanda, ¿no? En Europa, porque la Primera Guerra Mundial pues todavía se estaba desarrollando, ¿no? Ahora, claro, los precios pues de las exportaciones suben, aumenta pues, pero también a la vez, o sea, si bien es cierto, aumentan nuestros precios, ingresan divisas, pero por otro lado la explotación de los trabajadores era mayor.
Aquí pues también se produce pues la rebelión de Rumimaki, justamente por los abusos de los gamonales, pero al final pues fue duramente reprimida. Y bueno, ante la presión, pues obviamente los sectores sindicales, Pardo legaliza o promulga la Ley General de las 8 horas del trabajo a nivel nacional. Y bueno, cuando ya estaba terminando la guerra, en la cual pues Estados Unidos se convierte como la primera potencia hegemónica, Augusto B. Leguía da un golpe de Estado contra el gobierno de José Pardo y se apropia del poder, quedándose 11 años en el gobierno. A ese hecho lo conocemos como el oncenio de Leguía, tema pues que vamos a ver justamente la próxima semana. ¿Preguntas, chicos, dudas, inquietudes hasta aquí sobre lo que hemos desarrollado el día de hoy? Profesor, Sí, dígame. José Pardo de 1904, es el mismo José Es el Pardo de mismo. 1915. Sí, Dos simplemente que veces ha gobernado. sí, a 2 veces ha gobernado, solamente que acá está más jovencito. Claro, es el mismo. Sí, 2 veces ha gobernado el país. Así es. Muy bien. Pequeño descanso de 5 minutos, jóvenes, y continuamos, ¿no? Voy a seguir añadiendo a la plataforma sus correos, ¿ya? Para que puedan ustedes ingresar, ¿sí? Muy bien, 5 minutos de break y continuamos. Muy bien, ahora pues nos toca hablar sobre economía. La esencia de la clase es los factores productivos, pero no podemos solamente enfocarnos en los factores productivos si es que no entendemos lo que es la producción. Entonces, eso primero vamos a definirlo para luego pues enfocarnos pues en los factores productivos, ¿sí? Muy bien. Diríamos pues que la producción jóvenes vendría a ser pues sin duda o es la fase del proceso económico en la que se van a reunir y se van a combinar adecuadamente los factores productivos, como es el caso del factor naturaleza, aquí pueden ver, factor trabajo y factor capital, ¿de acuerdo? ¿Con qué finalidad, profesor? Con la finalidad, pues, de generar bienes y servicios. ¿De acuerdo? En este esquema que vamos a ver acá a continuación, ahí está. Por ejemplo, la unidad económica de la producción, en este caso, ¿qué viene a ser acá? La empresa, la fábrica, ¿no? Aquí en la fábrica están los factores productivos clásicos, como es el factor naturaleza, el factor trabajo y el factor capital. Y acá se combinan adecuadamente con la tecnología, con las maquinarias, y salen de la fábrica, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Aquí justamente vamos a ver acá el proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, primero se ingresa la materia, algunos llaman materia bruta, que es el elemento en estado natural, el arbolito, por ejemplo, ustedes pueden ver acá. Luego pasa a una siguiente transformación, ¿no? La materia prima, ya son elementos extraídos de la naturaleza, para luego pasar a otra etapa, a otro proceso de transformación, que son los insumos, que son elementos transformados que no están listos para su consumo final. Y por último tenemos pues al bien final, que es el elemento transformado totalmente y que está listo para el consumo humano. En este caso viene a ser acá una mesa, ¿verdad? Claro. Mientras estos procesos se van desarrollando, como tú puedes apreciar acá, hay un mayor valor agregado. ¿Qué es un valor agregado, profesor? Es aquel pues que estás utilizando constantemente, combinando adecuadamente los factores productivos. Yo te pregunto, ¿no? ¿Quién de los dos tendría un mejor valor agregado? ¿El que exporta materias primas o el que exporta bien final? Coméntame, a ver. Que exporta bien final. Claro que sí, ¿no? Claro. Por ahí está, ahí que dice el chat. Claro, bien final, ¿verdad? Hay que recordar, jóvenes, que en la producción los factores productivos se deben utilizar en cantidades y proporciones adecuadas. ¿Eso qué significa? Que hay que usarlo de forma eficiente. Y ojo, a través justamente del uso de esos factores se van a generar pues bienes y servicios, obviamente. Y estos van a poseer pues un valor económico, a la cual pues denominamos valor agregado.
Entonces, mientras mayor grado de transformación posean estos productos, ¿qué vamos a obtener? Un mayor grado, un mayor valor agregado. Por eso la importancia de que el Perú tenga que hacer bienes finales para no tener que depender del mercado internacional. Porque si somos solamente un país agroexportador de materias primas o de minerales, pues vamos a tener pues siempre esa desventaja. Y bueno, para generar pues bienes y servicios se tiene que llevar a cabo pues al interior de una empresa a través pues de una serie de etapas, ¿no? En las cuales, repito, se tienen que combinar de manera adecuada los factores productivos. Estos productos pues van adquiriendo un mayor valor agregado dependiendo pues de la serie de etapas que se van realizando, ¿no? Eso va a ser pues en todo pues el proceso productivo, ¿correcto? Ya, ahora, ¿se me escucha entrecortado o hay problemas? Hola, ¿se me escucha ahora sí Ah, bien? como que el Se le entrecortado, escucha bien, profesor. sí, se lo escucha bien, pero como que a veces viene lo que es La conexión. como la estática, nada más. Ah, Sí, ya, 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 sí, pero ya. es así en raras veces, en pocas Ah, veces. ya. Sí, me imagino, parece que sí. A veces también mi computador me está señalando que estamos un poco debajo de conexión. Sí, a veces varía, lamentablemente. No tenemos una mejor conexión acá en el Perú, lamentablemente. Está bien, más bien cualquier cosa, si es que no se escucha bien, igual me escriben o me dicen ya para poder ya ver la manera cómo resolver o repetirlo nuevamente, ¿no? Entonces, este es muy importante, ¿no? Mencionar pues cada uno de estos aspectos. Entonces, repito, ¿no? Em, mientras, mientras mayor grado de transformación posean estos productos, vamos a tener pues un mayor valor agregado, ¿de acuerdo? Entonces también es importante. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de lleno de los factores productivos. Profesor, ¿qué son factores productivos? Bueno, son todos aquellos elementos que nos van a permitir pues realizar la producción. En este caso tenemos a los factores productivos clásicos, que son naturaleza, trabajo, capital, y tenemos también a los factores productivos modernos, que es la empresa y el Estado. ¿Qué viene a ser, profesor, el factor productivo naturaleza? Bueno, es el conjunto pues, de elementos que existen sin haber pues, sido transformados por el hombre. Bosques, ríos, etcétera. Las tierras, claro, la tierra también. ¿Cuál sería la retribución aquí, profesor? Si me pregunta, la renta, pues, la renta, ¿no? Es la retribución del factor naturaleza. El trabajo, ¿qué es, profesor? Es una actividad física y mental que realiza el ser humano, cuyo objetivo principal es generar bienes y servicios. Y para los socialistas, para la escuela socialista, el trabajo es un factor determinante en la producción. Ejemplo de trabajos, los empleados profesionales, los trabajadores, los obreros, etcétera. Todos aquellos que obviamente transforman en bienes o en servicios. Y el capital, es aquel elemento, pues, derivado que resulta, pues, de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Que va a auxiliar, pues, al hombre en la producción. ¿Cuál es en este caso, la retribución cuando una persona trabaja, jóvenes? ¿Qué recibe a cambio? Claro. Su salario, ¿no? Correcto, su salario. ¿Y el capital? ¿Cuál sería la retribución del capital? Por ejemplo, yo invierto en maquinarias, en insumos, vehículos. ¿Qué recibo a cambio cuando invierto capital? Para ver ahí una respuesta. Intereses, muy bien, claro que sí. Ahora, esos factores productivos clásicos vamos a añadir pues a los factores productivos modernos, ¿no? En este caso hablamos de la empresa, que es la unidad económica encargada pues de organizar la producción. Es el organizador, ¿no? Justamente donde ahí se va a realizar pues esta transformación, esta combinación de los factores productivos clásicos. Hay una empresa, pues, Bacus, Telefónica, BCP, etcétera. ¿Y cuál sería ahí la retribución de las empresas jóvenes? ¿Qué es lo que buscan las empresas? ¿Cuál es la finalidad de una empresa?
¿Satisfacer tu necesidad? No creo, ¿verdad? Obtener ganancias. Claro, dinero, bueno, en este caso más que todo ganancias, ¿no? Ese es el término correcto, ¿no? Ganancias. ¿Y el Estado acá qué tiene que ver, profesor? Ah, se encarga pues de regular la actividad productiva, ¿no? Influyendo pues en la economía a través de las políticas económicas que va a realizar o garantizar a la empresa pues por favor que inviertan en el país, que van a tener pues todas las garantías necesarias, ¿no? Su papel es regular y ser estabilizador, ¿no? El Estado para ello pues utiliza al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la SUNAT, justamente con ese propósito. ¿Y cuál sería ahí la retribución, jóvenes, del Estado? ¿Qué papel o qué gana ahí el Estado al ser parte de los factores productivos modernos? Que recibe impuestos, ¿ya? Impuestos, ¿ya? Eso es también fundamental. Impuestos. Recuerde, pues, que los factores productivos clásicos son denominados de esta forma, puesto que fueron, pues, los economistas clásicos, ¿no? Los que van a formular esta teoría en la cual, pues, los han considerado al inicio estos tres factores. Um, con el tiempo, en el sistema económico actual, ¿no? En los últimos tiempos, tanto la empresa como el Estado, pues ahora tienen una mayor incidencia en la economía mundial, ¿no? Y ahí pues van a tomar pues una serie de decisiones importantes, ¿no? Muy bien, para terminar esta parte, eh, vamos hoy día a explicar en qué consiste pues la productividad, jóvenes. Esa palabra estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado, ¿verdad? Bueno, productividad pues lo que busca es medir pues el rendimiento o la eficiencia de los factores productivos en un determinado periodo. Recordemos pues que la productividad pues se mide para cada factor y resulta pues de relacionar pues el volumen de producción con la cantidad de factor productivo que ha sido utilizado. Por ejemplo, ¿ya? La productividad se incrementa cuando se produce una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad de factores productivos utilizados. O también al producir la misma cantidad de bienes con una menor cantidad de factores. Eso se conoce pues como productividad. Si los trabajadores se encuentran pues más capacitados, la productividad aumentará, ¿sí o no? Lo mismo ocurre pues si es que hay una mejora en la tecnología o si se adquieren maquinarias modernas. También se puede incrementar la productividad, por ejemplo, en el caso de la tierra, utilizando técnicas de cultivos modernas, ¿no? Fertilizantes, insecticidas, etc. La productividad, jóvenes, es muy importante porque nos va a permitir aumentar los volúmenes de producción. Es decir, nos va a permitir incrementar la riqueza generada por un país. Bueno, en este caso por la empresa, en realidad. Bueno, el país gana pues por los impuestos, ¿no? Pero la empresa es la que realmente gana en esta situación. Ahora, de acuerdo pues a la teoría clásica, la mayor riqueza es producto pues de un incremento de la productividad del trabajo, ¿no? Para ello pues mientras mejor se especializa, para adquirir el trabajador pues puede tener una mayor productividad y por lo tanto aportar, ¿no? Aportar a la empresa. Por eso para muchos es importante pues una eficiente división del trabajo, ¿no? Para que eso pueda realizarse. Entonces, esto es muy, muy importante siempre tomar en cuenta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, ¿eso quiere decir, profesor, que aquella empresa que vende bastante no necesariamente sea productivo? Claro, pues porque va a depender mucho de sus costos. Si sus costos son mayores a las ventas que realiza o los volúmenes de producción que vende, no sería significativo. Podría incluso hasta quebrar la empresa. Por eso, si te das cuenta, en los últimos 25 años, muchas empresas que fabrican determinados productos tienen un tiempo de vida menor,
5, 7, 8 años, claro, porque ellos necesitan pues continuar produciendo y seguir vendiendo. Imagínate pues que puedan lograr producir o generar un bien que te dure pues para toda la vida. ¿De qué mes que ya no tendría necesidad pues de comprar otro, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en los insumos de los chocolates, de los, de los productos que normalmente usamos, ¿no? Cada vez se deterioran más rápido, claro, porque obviamente prefieren quitar algunos insumos, de esa manera les va a permitir ahorrar costos, van a mantener pues, los mismos factores productivos, incluso disminuyéndolos, pero manteniendo la nivel de producción. Eso le va a permitir productividad. Por eso que antes, por ejemplo, los productos duraban mucho más, justamente porque los, los insumos que utilizaban pues eran muy buenos. Ahora a algunos pues se les ha quitado o se les ha cambiado para ahorrar costos. Ese, digamos, es la característica que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Yo les recomiendo pues que vean este documental llamada La obsolescencia programada, ¿no? Cómo las grandes empresas pues están utilizando justamente una serie de estrategias justamente para que las cosas duren cada vez menos y a través de la publicidad que nos sigan comprando, ¿no? Que sigan comprando la gente, ¿no? Porque hay que recordar que en los últimos 50 años se aumentó enormemente el consumo, ¿eh? Más obviamente con el incremento de la tarjeta de crédito. Entonces, eso también es importante mencionarlo, ¿no? Bien, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre los factores productivos.